¿Qué pasa, apañados? Mirad, aquí tengo un montón de maderas que he encontrado y las voy a reciclar. A ver si puedo hacer, entre todas, esto. El primer paso es coger las tablas de palé y cortarlas a las medidas que necesito para hacer el refuerzo de la base del huerto urbano. Ahora que ya tengo la estructura hecha, pues voy a montarla. El siguiente paso es unir el refuerzo a la base del huerto urbano. Para ello aplicaremos cola, en este caso es la cola de Soudal D3, que es para exteriores. Más adelante le pondremos unos clavitos para que aguante y por último la reforzaremos con tornillos. Ahora que ya tenemos la base terminada, empezaremos con las paredes. Los pasos son los mismos. Cortaremos las maderas, aplicaremos cola, le pondremos unos clavitos para que aguante y por último un refuerzo con tornillos.
Lo bueno de estas maderas es que como están machembradas, pues a la hora de subir la pared hacia arriba es mucho más fácil. Ahora que ya tenemos las paredes montadas, vamos a empezar con las patas. Lo primero que haremos será lijarlas todas bien lijadas. Y el siguiente paso es montarlas. Los pasos son los mismos en todo el proceso. Aplicamos cola de 3 de Soudal, que es para exteriores, le ponemos unos clavitos para que se aguante y luego unos tornillos como refuerzo. Bueno, vamos a un siguiente paso. Vamos a aplicar una capa de tapaporos a todo lo que sería el huerto urbano.
Y las patas, para darle un toque de color, les vamos a aplicar un tinte. Llegó la hora de montarlas. Como os he ido diciendo antes, los pasos siempre son los mismos. Cogemos, le ponemos con el gato para que se aguante la pata, le aplicamos cola, ponemos unos clavos para que no se caiga y ya el remate final son los tornillos. Ya tenemos toda la estructura, ahora vamos a montar aquí unas tablas para hacer un soporte. Así que nada, lo de siempre. Esta sería la última tabla con la cual acabaríamos de hacer el cuadrado donde luego vamos a poner las otras tablas encima. Y aquí, como veis, ya he empezado a poner los diferentes tablones que nos hacen falta para hacer todo el suelo. Llegó el momento de aplicar un barniz para exteriores a todo el huerto urbano. Hemos hecho aquí unos agujeros en la base del huerto para que desagüe toda el agua que se acumule. Y por último pondremos esta malla para que proteja la madera y puedan poner la tierra tranquilamente y ya tendríamos el huerto terminado.